Madrid, 1888. Las deudas de la nobleza eran más oscuras que los palacios que intentaban mantener. El Palacio de los Valverde, otrora el epicentro del poder y la riqueza de Castilla, era ahora una hermosa fachada que ocultaba la más amarga bancarrota. En sus salones aún se celebraban bailes suntuosos, no por placer, sino por desesperación. Eran el último intento del duque Alonso de Valverde de pescar una fortuna que rescatara a su familia de la vergüenza y, peor aún, de la prisión. La vergüenza era el menor de sus problemas. El duque había desviado fondos de orfanatos reales, un crimen capital que solo un dote colosal podía silenciar. En el centro de esta tempestad estaba duquesa Sofía de Valverde, de 25 años, bella, altiva y con un linaje tan antiguo como la monarquía. Sofía había heredado toda la arrogancia de su clase, pero ninguna de la fortuna. Su única moneda de cambio era su título y su belleza, y estaba decidida a usarlos para casarse con el príncipe Antonio, un hombre ingenuo, de buen corazón, pero con una herencia menos cuantiosa de lo que los Valverde necesitaban. Su mayor temor era que alguna advenediza burguesa con el dinero recién adquirido interfiriera en su camino. La noche del gran baile de invierno, el miedo de Sofía se materializó. El salón estaba repleto de seda, terciopelo y diamantes, pero fue un vestido en particular, de seda cruda, sencillo y sin ostentación, lo que atrajo la mirada de todos. Allí estaba Elisa Santamaría, de 22 años. Oficialmente, era la hija de un comerciante de provincias que había hecho una fortuna en América, y a quien el duque, desesperado, había invitado. Oficiosamente, era mucho más. Elisa no era una plebeya. Era la rica heredera de la familia Maldonado, rival histórico de los Valverde, cuya fortuna superaba a la de media nobleza madrileña, y había entrado en ese palacio con un solo propósito: venganza. Sofía, sintiéndose amenazada, no pudo contenerse. Mientras Elisa cruzaba el salón con una compostura que molestaba a la duquesa, Sofía, con un vaso de jerez en la mano, se acercó. «Mira qué insolencia», siseó Sofía a sus damas lo suficientemente alto para que Elisa escuchara. «Una rata de alcantarilla sin cuna, vestida con las sobras de una tela de provincias. El hedor del mercado ha entrado en mi salón». El rostro de Elisa se mantuvo impasible, pero sus ojos ardieron. Sofía, disfrutando de la atención, dio el paso final. Con un movimiento deliberado, tropezó, derramando el vino rojo sobre la sencilla seda de Elisa, manchándola de forma irreparable. El sonido del cristal al romperse en el suelo fue ensordecedor, y el silencio se apoderó del salón. «Un recordatorio, plebeya», siseó Sofía, limpiándose la mano con una expresión de absoluto asco. «De tu lugar. Aquí solo existe el linaje». Elisa, sin una sola lágrima, se limitó a una reverencia y se retiró. Pero en su partida cruzó miradas con el duque Alonso, el padre de Sofía. En esos ojos llenos de ira y determinación, el duque no vio a una plebeya humillada, sino a la personificación de la ruina. La duquesa Sofía, en su arrogancia, acababa de declarar la guerra a la única persona que podía salvarla. Al día siguiente, la humillación de Elisa Santamaría fue el tema de conversación en toda tertulia de Madrid. Sofía se sentía triunfante, había asegurado su posición y alejado a la molesta advenediza. El príncipe Antonio, aunque avergonzado por la crueldad de su futura esposa, se sintió aliviado de que el obstáculo se hubiera eliminado. Sin embargo, en el despacho privado del duque Alonso de Valverde, la atmósfera era mortal. Una carta sellada con el emblema del Banco Central había llegado, exigiendo el pago inmediato de las deudas bajo amenaza de embargo de la mansión. Los días de la farsa habían terminado. Mientras el duque Alonso se consumía en su sillón, la puerta se abrió. No era Sofía, sino el tutor legal de Elisa, el señor Velasco, un hombre de negocios cuya fortuna era legendaria y que actuaba en nombre de la familia Maldonado. «Vengo en representación de la joven Elisa Santamaría», dijo Velasco sin preámbulos. «Ella está lista para casarse con su hijo, el príncipe Antonio». El duque palideció. «¿Casarse?»,
después del incidente de anoche? ¿Y por qué mi hijo, si su fortuna es tan grande como se dice? Velasco sonrió, una mueca fría. Mi pupila ha sido ofendida por su duquesa. La única manera de restaurar su honor y evitar un escándalo que haría temblar la bolsa es un matrimonio con un título de su alcurnia. En cuanto a la fortuna, es cierto, Elisa Santamaría es la heredera única de los Maldonado. Su dote, excelencia, no es grande, es colosal, lo suficiente para liquidar todas sus deudas y silenciar a los acreedores. El duque se puso de pie, asfixiado por la revelación. Imposible. Los Maldonado... Pero pensé que la familia estaba arruinada, disuelta. Hay secretos que duermen, excelencia, y fortunas que esperan pacientemente, replicó Velasco con un tono amenazante. Luego deslizó un contrato sobre la mesa. Aquí está la oferta. Elisa se casa con el príncipe Antonio en 2 semanas. Ella salva a su familia de la ruina inmediata. A cambio, el control de las finanzas del Palacio Valverde pasa completamente a ella y a su tutor. Y por supuesto, su hija, la duquesa Sofía, deberá disculparse públicamente por su comportamiento ante la corte y ante los sirvientes por igual. El duque Alonso, con el fantasma de la prisión acechando, tuvo que tragar su orgullo. El precio de la humillación de su hija era la salvación de su vida y de su apellido. Tuvo que aceptar el matrimonio frío. La arrogancia de Sofía había condenado a su familia a una extraña y amarga servidumbre bajo el yugo del dote de su enemiga. En este punto de la historia, ¿cree usted que la venganza de Elisa es justa o se está rebajando al nivel de la cruel duquesa Sofía al forzar este matrimonio? Déjenos su opinión en los comentarios y sigamos descubriendo este drama. Ahora, continuemos con la caída de la duquesa. La noticia de la boda entre el príncipe Antonio y la recién revelada heredera Elisa Santamaría sacudió Madrid. La sorpresa era mayúscula. ¿Cómo podía el príncipe abandonar a la bella duquesa Sofía por la supuesta plebeya que había sido humillada? La corte susurraba. El duque Alonso se vio obligado a convocar a Sofía a su estudio. La duquesa entró con una sonrisa de triunfo, esperando noticias sobre la consolidación de su compromiso con el príncipe. En cambio, su padre le mostró el contrato y la carta de los acreedores. Sofía, hemos llegado al final. Si no aceptamos este matrimonio, no solo perderemos el palacio, sino que yo terminaré mis días en la cárcel por ciertas irregularidades. La fortuna de los Maldonado es nuestra única vía de escape. El rostro de Sofía se transformó en una máscara de horror, luego de ira. Me está pidiendo que me haga a un lado por esa advenediza, esa burguesa. Preferiría vivir en la calle antes que darle la satisfacción. Harás lo que te ordeno, Sofía, rugió el duque por primera vez sin disimular el miedo. Te casarás con quien te diga, o serás una paria sin hogar, y tu padre un convicto. El príncipe Antonio ha roto el compromiso para casarse con Elisa por la dote, que ahora le pertenece a él. El último golpe fue la estocada. El príncipe Antonio, al descubrir la desesperación financiera de los Valverde y al ver la inmensidad del dote de Elisa, había accedido al cambio de planes, demostrando ser tan interesado como cualquier noble falido. Elisa, por su parte, se comportó con fría dignidad. Fue presentada de nuevo en sociedad como la prometida del príncipe. Su vestido era de un terciopelo verde esmeralda, simple pero de corte exquisito, y sus joyas, discretas pero de un valor que superaba los diademas de Sofía. Su presencia era una lección de poder silencioso. El encuentro entre las dos mujeres fue tenso. Me alegra ver que la fortuna de la señorita ha lavado el vino de su vestido, dijo Sofía con veneno, forzando una sonrisa. Elisa la miró a los ojos con una serenidad glacial. Mi fortuna lava mucho más que un vestido, duquesa. Lava la honra y paga la justicia. Y no se preocupe, la humillación es el arma de los débiles. Yo tengo herramientas mucho más efectivas para conseguir lo que quiero. El compromiso se anunció públicamente al final de la semana, y los preparativos para el matrimonio frío de conveniencia comenzaron. La duquesa Sofía, humillada en su propio salón y ahora condenada a la sombra de su enemiga,
tuvo que presenciar la ascensión de Elisa. La venganza de la burguesa acababa de empezar, y el primer paso fue la adquisición legal de la familia Valverde. Agradecemos inmensamente su lealtad por acompañarnos hasta aquí, en este tercer capítulo. El drama de esta duquesa arrogante y la paciencia de la vengativa Elisa apenas están comenzando. Lo mejor de esta historia de intriga, secretos de familia y la caída de la nobleza aún está por venir. No se mueva, porque la infiltración de Elisa en el Palacio Valverde es nuestro siguiente y más apasionante paso. Continuamos. El duque Alonso, con la soga de la cárcel al cuello, dio la orden. La duquesa Sofía debía cumplir su parte del pacto y humillarse ante Elisa. La disculpa no sería privada, sería un espectáculo para toda la servidumbre del Palacio Valverde, la misma gente que había visto a Sofía pisotear a Elisa. La escena tuvo lugar en el salón principal, un día antes de la firma oficial de los esponsales. Sofía, vestida de luto para simbolizar su miseria, temblaba de rabia. La servidumbre, desde el jefe de mayordomos hasta la última de las fregadoras, se alineó en un semicírculo, expectante. Elisa, con el porte de una reina que recibe un tributo, estaba de pie junto al príncipe Antonio, quien parecía incómodo con el circo, pero demasiado débil para intervenir. «Duquesa Sofía», comenzó Elisa con voz clara y cortante, «su padre me ha asegurado que usted lamenta sinceramente el incidente del baile. Espero que no sea un arrepentimiento por obligación, sino por la vileza de sus actos». Sofía apretó los dientes. Cada palabra era un puñal. «Señorita Santamaría», comenzó Sofía luchando por contener la bilis, «lamento profundamente. Lamento haber permitido que mi ira se desbordara en mi propia casa. Mi comportamiento fue imprudente y no estuvo a la altura de mi linaje. Pido sus disculpas». «Disculpas que acepto», respondió Elisa sin un ápice de emoción. «Pero el linaje, duquesa, no vale nada sin honestidad. El vino tinto puede lavarse, pero la crueldad deja una mancha permanente. Tenga eso presente». La humillación no había terminado. Elisa exigió un gesto simbólico. Como señal de su compromiso con la enmienda, le pido, duquesa, que entregue la diadema que lució la noche del incidente. La pondré en el joyero de mi dote, como un recordatorio del precio que tiene el respeto. Sofía se llevó las manos a la cabeza. Esa diadema era una reliquia, la única joya de valor real que les quedaba, pero la mirada gélida de su padre le indicó que no había opción. Con manos temblorosas, se arrancó la joya entregándosela a Elisa. Elisa la tomó, pesándola en la palma de su mano. «Ahora», dijo, dirigiendo una mirada significativa a la servidumbre, «creo que hemos llegado a un entendimiento. Que todos recuerden que las viejas deudas se pagan con oro nuevo y con humildad». Sofía se retiró, derrotada, convertida ahora en una sombra dentro de su propio palacio. La venganza de Elisa no era ruidosa, sino sistemática. Había despojado a Sofía de su arma más poderosa, el título. 2 días después, Elisa Santamaría se casó con el príncipe Antonio. Fue un matrimonio opulento y frío, celebrado sin amor y con una asistencia que venía a presenciar el escándalo, no la unión. Al regresar al Palacio Valverde, ahora oficialmente su hogar y lo que era más importante, su base de operaciones, Elisa comenzó su trabajo. Su dote no solo había pagado las deudas del duque, sino que la había instalado como la verdadera señora de la casa. La duquesa Sofía se vio obligada a mudarse al ala menos lujosa del palacio, convertida en una especie de pariente pobre y resentida. El primer movimiento de Elisa fue cambiar la servidumbre. Discretamente, despidió a los empleados más leales a Sofía y al duque, reemplazándolos con gente de su propia confianza, o con personas que, por necesidad o resentimiento, le serían fieles. Entre ellos el nuevo mayordomo, don Rafael, un hombre de mediana edad que había servido al padre de Elisa en sus días de gloria y cuya lealtad era absoluta. Don Rafael, le confió Elisa en una reunión secreta en su nuevo y ostentoso despacho, mi misión no es solo vivir aquí, es encontrar la verdad sobre la caída de su padre, princesa.
preguntó Rafael, usando el nuevo título de Elisa con un respeto genuino. Exactamente. Mi padre, el señor Maldonado, no se arruinó solo. Sé que el duque Alonso de Valverde lo incriminó para apoderarse de sus negocios y, más importante, para encubrir su propia malversación de fondos de los orfanatos. El dote es la llave para las cajas fuertes de los Valverde, pero la venganza es encontrar la prueba de ese crimen. Elisa tenía acceso total a los libros de contabilidad del duque y a su correspondencia, ahora bajo la excusa de gestionar las finanzas de la casa. Sabía que el grande secreto, la prueba que incriminaba a Alonso, debía estar oculto en algún lugar de la vasta biblioteca o en los viejos archivos del palacio. La boda había sido la mejor forma de infiltración, y ahora, cada día, la duquesa Sofía era obligada a ver cómo su enemiga paseaba por sus salones, buscando los fantasmas que la harían caer. El príncipe Antonio, su nuevo esposo, era ajeno a todo. Lo único que le importaba era la paz que el dinero de Elisa había traído a su vida y la posibilidad de seguir con sus pasatiempos, dejando a su esposa de conveniencia manejar las complicadas y aburridas finanzas. La búsqueda no fue fácil. El duque Alonso era un hombre astuto. A pesar de que sus movimientos financieros estaban expuestos, la prueba de la conspiración contra el padre de Elisa y el desvío de fondos no aparecía. Elisa se centró en el escritorio personal del duque Alonso, una gigantesca pieza de roble oscuro, siempre cerrada con llave y celosamente vigilada. Un día, mientras el duque estaba en una reunión con prestamistas ya pagados, Elisa usó su nueva autoridad para ordenar una limpieza profunda de la habitación. Don Rafael, su mayordomo y cómplice, supervisó personalmente el trabajo. Mientras sacudían el polvo de la vieja madera, Rafael encontró un detalle inusual, un pequeño mecanismo oxidado bajo el cajón principal del escritorio. Utilizando una pequeña herramienta, logró abrir una rendija oculta. Dentro no había dinero ni joyas, sino un pequeño diario de cuero y una caja de cartas envueltas en un pañuelo de seda. El sudor frío recorrió la frente de Rafael. Había encontrado algo importante. «Princesa», susurró don Rafael a Elisa cuando estuvo a solas en su despacho. «He encontrado esto en el escritorio del duque. Es antiguo, pero está bien conservado. Huele a coñac rancio y a miedo». Elisa tomó el diario y la caja con manos firmes. Era el momento de la verdad. El diario era del antiguo secretario del duque, un hombre que había desaparecido misteriosamente años atrás. Y las cartas. Las cartas estaban firmadas por el duque Alonso, detallando planes de negocios con el padre de Elisa, y luego, de repente, hablando de necesidades urgentes y de cómo el viejo Maldonado no sabrá qué le golpeó. Al leer las primeras líneas del diario, Elisa contuvo el aliento. El secretario narraba con pánico la noche en que el duque Alonso, en un ataque de desesperación, había falsificado las firmas de su propio padre y culpado a Maldonado del desvío de fondos del orfanato, un crimen que la corona castigaba con extrema dureza. La prueba de la traición y la conspiración estaba ahora en manos de la vengadora. Elisa sintió una punzada de satisfacción helada. La humillación de su vestido rojo había sido pagada con la destrucción total. La duquesa Sofía está ahora a la sombra, y Elisa tiene en sus manos el diario secreto que prueba el crimen de su padre. Si usted fuera Elisa, ¿utilizaría esta prueba de inmediato para encarcelar al duque Alonso, o esperaría el momento de máxima humillación social? Díganos qué haría usted en su lugar, y no olvide suscribirse si está disfrutando de este intenso drama de época. El enfrentamiento es inminente. Elisa ya no necesitaba buscar, solo necesitaba observar cómo el miedo consumía al duque Alonso. Sabiendo que ella tenía en su poder el diario secreto, bastaba una mirada penetrante o una pregunta casual para sembrar la duda. Ella guardó los documentos en una caja fuerte, disfrazada en el suelo de su nuevo dormitorio, bajo la atenta mirada del príncipe Antonio, que no notaba nada, preocupado solo con sus libros y paseos a caballo. El duque Alonso, acostumbrado a comandar, comenzó a notar el cambio de atmósfera en el palacio. Se sentía vigilado.
La nueva servidumbre de Elisa le servía con un respeto que parecía escarnio. Sus ojos se volvían involuntariamente hacia su viejo y gran escritorio, temiendo que ella hubiera encontrado algo. En una cena tensa, donde solo Elisa mantenía una apariencia de normalidad, ella hizo un comentario calculista. «Duque Alonso», dijo Elisa con una sonrisa leve mientras probaba el vino, «con la revisión de nuestros libros de contabilidad, noté una discrepancia considerable en una inversión que usted hizo hace cerca de 10 años. Una inversión en caridad». El duque Alonso se atragantó con la comida. Sofía, a su lado, frunció el ceño, sin entender la referencia. Yo no recuerdo todos los detalles de 10 años atrás, princesa», balbuceó el duque, secándose el sudor frío. «Claro», respondió Elisa con una indulgencia irritante. «Le pediré a don Rafael que me traiga los libros antiguos. Solo por curiosidad, excelencia. Es bueno que todo esté en orden ahora, especialmente cuando hay tanto dinero nuevo que administrar». El pánico del duque alcanzó el clímax. Aquella misma noche, él irrumpió en su oficina, intentando en vano forzar la cerradura del compartimento secreto de su viejo escritorio, que estaba extrañamente intacto. Llamó al antiguo mayordomo que había sido despedido por Elisa. «Dígame la verdad, hombre. ¿Vio algo? ¿Algún papel antiguo?» «No, excelencia». El exmayordomo mintió por miedo. «La princesa Elisa me despidió antes de que yo pudiera siquiera acercarme a su escritorio. Pero el nuevo mayordomo, don Rafael, él estaba siempre supervisando la limpieza». La paranoia del duque Alonso, alimentada por la pregunta casual de Elisa, se convirtió en un motor para su propia ruina. Él estaba convencido de que Elisa había encontrado algo, y ahora, desesperado, intentaría mover las piezas restantes. La duquesa Sofía, relegada al papel de observadora amarga, finalmente comenzó a entender el poder de su enemiga. El dote de Elisa había comprado a su prometido, su palacio, y lo más importante, la paz de espíritu de su padre. Ella veía el pánico creciendo en los ojos del duque Alonso y decidió intervenir. «Padre», dijo Sofía confrontándolo en sus aposentos, ahora despojados de lujo, «esa mujer nos está destruyendo. Tenemos que hacer algo antes de que ella tome hasta nuestro apellido». «¿Hacer qué, Sofía?», gimió el duque. «Su dinero es nuestra única protección contra la prisión». «Usaré lo que aún tenemos», respondió Sofía con un fuego sombrío. «El príncipe Antonio todavía es mi amigo. Él es ingenuo. Voy a hacer que se enamore de mí de nuevo, recordarle nuestro pasado. Si yo lo seduzco y quedo embarazada, Elisa no tendrá poder. El príncipe, con un hijo legítimo de una duquesa, nunca permitirá que ella nos deshonre públicamente». El duque, en su desesperación, aceptó el plan. Sofía, ahora un peón en su propia defensa, comenzó su ofensiva personal contra Elisa. Ella empezó a aparecer en los lugares frecuentados por el príncipe Antonio, vistiendo sus mejores vestidos, prestados por amigas. Intentaba socavar la fría indiferencia de Elisa, criticando sus modales y su nuevo papel de princesa burguesa. «Príncipe Antonio», dijo Sofía en un paseo público, sonriendo con su antigua seducción, «admiro su paciencia. Su esposa es tan fría como el oro que trajo. No tiene ni la pasión para saber cómo usar un diamante de verdad». El príncipe Antonio, atrapado en el medio, solo reía nerviosamente. Él no tenía pasión por Elisa, pero sabía que ella había sido la única en salvar a su familia. Estaba dividido entre el confort del dinero de Elisa y la antigua atracción por el fuego de Sofía. Elisa observaba todo de lejos, sin perturbarse. Ella sabía que Sofía estaba desesperada. Si la duquesa intentaba reconquistar al príncipe, Elisa tendría una razón más para desmantelar a la familia públicamente, y nadie podría acusarla de crueldad. Elisa decidió que era hora de dar su primer gran golpe contra la duquesa Sofía. No se trataba de dinero, sino de poder social y humillación pública, en la misma moneda que Sofía había usado. Elisa organizó un gran sarao de caridad en el Palacio Valverde, bajo el pretexto de recaudar fondos para un orfanato local. Una ironía cruel, considerando el crimen del duque. La lista de invitados fue un golpe.
Elisa invitó a la nueva y poderosa burguesía rica de Madrid, ignorando a la mayoría de la vieja y arruinada nobleza que apoyaba a Sofía. El evento sería un triunfo de la nueva riqueza sobre la vieja sangre. En la noche del sarao, Sofía hizo una entrada dramática, vestida de negro, para destacar contra el brillo de los nuevos ricos, y acompañada del príncipe Antonio, que había sido forzado a asistir. Mientras la fiesta estaba en su apogeo, Elisa subió al escenario. «Amigos míos», dijo Elisa, con la voz cargada de autoridad, «agradezco la generosidad de todos por esta noble causa. Y para conmemorar esta noche, me gustaría subastar el primer objeto, un símbolo del orgullo y de la necesidad». Don Rafael, el mayordomo, trajo una bandeja con la diadema de diamantes que Sofía había sido forzada a entregar a Elisa. El silencio cayó en el salón. «Esta pieza», continuó Elisa señalando la joya, «es una herencia familiar de los Valverde que me fue entregada como garantía del respeto. Pero como ahora soy la guardiana de esta familia y como nuestra necesidad es grande, propongo: quien ofrezca más por esta joya se la lleva, y todo el dinero será destinado a los huérfanos que tanto lo necesitan». La duquesa Sofía palideció. Subastar la última reliquia de la familia en público era un acto de humillación final y total. Los burgueses, ávidos por poseer un símbolo de la decadencia de la nobleza, entraron en una guerra de pujas. El precio de la diadema se disparó, humillando públicamente a Sofía. La duquesa observó impotente, mientras su herencia era vendida al más nuevo rico, bajo la sonrisa fría de Elisa y la indiferencia avergonzada del príncipe Antonio. «Agradecemos inmensamente su lealtad por acompañarnos hasta aquí en este drama de época. El golpe ha sido dado, y la duquesa Sofía ha perdido su última reliquia por orden de su enemiga. ¿Cree usted que Sofía se quedará de brazos cruzados o intentará un acto de desesperación para recuperar su honra? No se mueva, porque en los próximos capítulos la duquesa intentará la seducción final y Elisa sacará a la luz la prueba del crimen. Continuamos. La subasta pública de la diadema fue la humillación más profunda que duquesa Sofía había sufrido. Ya no le quedaban reliquias, solo su cuerpo y su título. Tras la venta, la duquesa se aferró al plan de su padre: seducir al príncipe Antonio y asegurar un heredero que la sacara de la sombra de Elisa. Sofía sabía que su momento era limitado. El príncipe Antonio, aunque casado con Elisa, era un hombre de hábitos y de debilidades. Utilizando una antigua excusa de revisar documentos de la corte, en su ala ahora despojada, ella lo invitó a una reunión privada. Cuando el príncipe Antonio llegó, Sofía había recreado un ambiente íntimo, luz tenue, una botella de oporto añejo y un vestido que, aunque sencillo, resaltaba su figura de duquesa. «Antonio», susurró Sofía, acercándose a él, el antiguo afecto mezclado con la desesperación palpable. «Sé que te casaste por el dinero de Elisa, no por amor, pero nuestro linaje, nuestro verdadero amor, no puede ser borrado por un contrato. Recuerda los días en que juramos fundar una familia». Ella se aferró a él, usando la táctica de la nostalgia y la pasión que Elisa nunca le ofreció. El príncipe Antonio se sintió inmediatamente dividido. La frialdad de Elisa había alejado su afecto, mientras que la intensidad de Sofía siempre había sido su debilidad. Él bebía el oporto, el alcohol disipando su débil moral. «Sofía, no puedo... Estoy casado». «Estás casado con el dote, no conmigo», replicó ella, las lágrimas asomando, un arma que sabía usar bien. «Dame un hijo, Antonio. Un verdadero heredero de tu nombre. Eso es algo que la burguesa nunca podrá arrebatarme». El príncipe, borracho de oporto y tentado por la belleza desesperada de Sofía, cedió a la seducción. El acto no fue de amor, sino de desesperación y traición. Sofía veía en el príncipe una llave para su redención. Él veía en ella un recuerdo prohibido. Mientras tanto, en su ala del palacio, Elisa estaba revisando los libros de contabilidad con don Rafael. Ella estaba al tanto de los movimientos de Sofía. «¿Crees que intentará seducirlo, princesa?», preguntó Rafael.
Lo sé, respondió Elisa con una sonrisa fría, y la dejaré. Si queda embarazada, tendrá una excusa perfecta para deshonrar a mi marido y, en consecuencia, a mí misma. Pero si yo revelo el crimen de su padre y la caída de su familia, justo cuando ella cree que ha ganado, el golpe será doblemente devastador. Es la caída moral seguida de la caída legal. Elisa sabía que no podía usar el diario secreto directamente contra el duque Alonso sin asegurarse de que él fuera desacreditado primero. Ella necesitaba una confirmación pública de su mala conducta. Su plan se centró en la misma caridad del orfanato que el duque había desfalcado. Elisa, usando el dinero de su dote, organizó una lujosa fiesta de patrocinio en el Palacio Valverde para mostrar a la élite de Madrid su compromiso con los huérfanos. Invitó a la condesa de Lanzas, una mujer de gran influencia moral en la corte y patrona directa de varios orfanatos reales. «Condesa», explicó Elisa con dulzura en presencia de su esposo y el duque Alonso, «me gustaría que supervisara personalmente la donación de los fondos. Quiero absoluta transparencia para que todos vean el compromiso de nuestra familia». El duque Alonso, blanco como un fantasma, no pudo objetar ante la condesa. «Una excelente idea, princesa», exclamó la condesa. «La honestidad es la virtud más rara en estos días». Elisa entonces actuó su jugada. «De hecho, condesa, he encontrado algunos documentos antiguos de mi marido que indican que hubo grandes donaciones a su causa hace 10 años. Sin embargo, no hay recibos. ¿Podría verificar con sus registros si los Valverde realmente hicieron esas donaciones? Solo para asegurarme de que no se perdió nada». La duquesa Sofía, presente, no entendió la gravedad de la pregunta, pensando que Elisa solo quería mostrar riqueza. Pero el duque Alonso entendió perfectamente. La pregunta de Elisa no era sobre una donación, era sobre el desfalcado fondo. El duque, sintiéndose acorralado, intentó intervenir. «Princesa, esos son papeles viejos y confusos. Mi memoria puede estar fallándome». «No se preocupe, duque», respondió Elisa con una sonrisa implacable. «La condesa tiene una memoria excelente y registros muy detallados». La condesa de Lanzas, intrigada por la insistencia de Elisa, prometió enviar a su secretario para verificar los registros antiguos del orfanato a la mañana siguiente. La trampa estaba puesta. Capítulo 12. El espejo de la conciencia. La noche siguiente a la fiesta, el duque Alonso no podía dormir. La pregunta de Elisa sobre los fondos de caridad y la inminente investigación de la condesa de Lanzas lo había llevado al límite. Él sabía que la condesa encontraría la verdad sobre el dinero que había desaparecido hacía 10 años, dinero que él había culpado al padre de Elisa para encubrir su propio robo. El duque deambulaba por el palacio, terminando por encontrarse con su hija, la duquesa Sofía. «Padre, ¿qué sucede?», preguntó Sofía con una expresión de triunfo después de haber pasado la noche con el príncipe Antonio. «Siento que pronto me libraré de esa advenediza». «No entiendes nada, Sofía», gritó el duque temblando. «Esa mujer está buscando la ruina total. Ella sabe del orfanato. Ella hizo que la condesa de Lanzas investigara los registros. Si lo hacen, descubrirán todo». Sofía se quedó petrificada. Su mundo de títulos y pompa se derrumbó ante la fea verdad. Su padre no era solo un hombre en bancarrota, sino un ladrón de caridad. «Padre, ¿qué has hecho?», susurró ella, el horror en su voz eclipsando su ambición. «Lo hice para salvar nuestro nombre. Y ahora esa mujer nos usará para vengarse de tu humillación. Todo es tu culpa». La duquesa Sofía se dio cuenta entonces de que Elisa no era solo su rival en el amor o en la fortuna. Era un espejo de la conciencia que revelaba la podredumbre moral de su linaje. La humillación pública era el menor de sus problemas. La vergüenza real era ser hija de un criminal. Elisa, en su habitación, también estaba despierta, esperando. Había puesto la presión. Ahora era cuestión de tiempo antes de que la verdad saliera a la luz. El duque Alonso ha confesado su crimen a su hija, la duquesa Sofía, y la investigación de la condesa de Lanzas está en marcha. ¿Cree usted que el príncipe Antonio, aunque ignorante,
también debería pagar el precio por ser parte de esta familia corrupta. ¿O solo el duque merece la prisión? Déjenos su opinión y no se pierdan el siguiente capítulo, donde la condesa llega con la verdad en mano. El clímax está por llegar. La condesa de Lanzas no era una mujer de rodeos. Al día siguiente de la petición de Elisa, la condesa, con su secretario y los libros mayores del orfanato en mano, se presentó en el Palacio Valverde. La reunión se llevó a cabo en la biblioteca. Estaban presentes la condesa, el duque Alonso, pálido y al borde del colapso, y Elisa, cuya calma era la burla más cruel. El príncipe Antonio, ajeno a la gravedad del asunto, había salido a cazar. «Duque Alonso», comenzó la condesa sin preámbulos poniendo los libros sobre la mesa, «la princesa Elisa nos ha pedido verificar sus donaciones caritativas de hace 10 años. Lo que hemos encontrado es, cuanto menos, inquietante». El duque no pudo hablar. Su respiración era superficial. Según sus registros de entonces, continuó la condesa consultando un folio. «Usted reportó una donación de 50.000 duros a nuestro orfanato en el año de 1878. Sin embargo, nuestros registros de ingresos no reflejan tal suma. En su lugar, hubo un faltante exactamente por esa cantidad que en su momento fue atribuido a una mala gestión y desvío de fondos que casualmente recayeron en el difunto señor Maldonado, el padre de Elisa. Elisa no pestañeó. Había usado los libros del orfanato para confirmar el contenido del diario secreto de su antiguo secretario. «En otras palabras, condesa», dijo Elisa, su voz suave pero con un filo de acero, «el duque no solo no donó los fondos, sino que desvió esa suma de caridad y culpó a un rival inocente para encubrir su crimen». La condesa asintió con una expresión de profundo disgusto. «No tengo más remedio que reportar esto a la corona. Robar a los niños es la bajeza más grande, duque. Su nombre y su honra...» El duque Alonso se levantó abruptamente. «Es una mentira, una calumnia de esta burguesa. Ella nos está arruinando con sus celos y su oro». «Su oro, duque, ha salvado su palacio. Mi justicia salvará la honra de mi padre», replicó Elisa, fría. La condesa, horrorizada, abandonó el palacio, prometiendo informar a las autoridades inmediatamente. La confirmación del grande secreto estaba hecha. El duque Alonso cayó de rodillas, sollozando, su ruina legal y social asegurada. Elisa había ganado. Duquesa Sofía estaba espiando la reunión desde la galería. Escuchó la confesión de la infamia de su padre y el inminente arresto. La noticia la golpeó como un rayo. Su dilema era brutal: ser leal al padre que la había criado en la arrogancia y la había hundido en la vergüenza, o salvarse a sí misma y a su futuro linaje, traicionándolo. Corrió a su habitación sumida en la desesperación, pero justo al abrir la puerta, sintió una punzada de náusea. Este mareo la llevó a buscar a la única persona en el palacio que aún le era leal, la vieja dama de compañía de su madre. Tras un examen rápido, la dama de compañía sonrió tristemente. «Felicidades, duquesa. Está embarazada». La noticia, que debía ser un triunfo, se convirtió en una carga. El hijo que había concebido con el príncipe Antonio en su acto de desesperación era ahora su única moneda de cambio. Si el duque Alonso era arrestado por robar a huérfanos, el nombre Valverde sería manchado para siempre, y el futuro de su hijo sería el de un paria. Sofía tomó una decisión fría y egoísta. Sacrificaría a su padre para salvar su título y su hijo. Al anochecer, se acercó a Elisa. La duquesa, por primera vez, no tenía rastro de arrogancia, solo miedo. «Princesa Elisa», comenzó Sofía bajando la mirada, «he escuchado lo de la condesa, y sé que lo que mi padre hizo es imperdonable. Él merece la justicia, no el rescate». Elisa la miró fijamente, cautelosa. «¿Y qué quiere usted?», preguntó Elisa. «Una tregua. Yo le daré todas las pruebas que mi padre aún oculta, si las hay. Le diré dónde buscar los documentos que él usó para incriminar al señor Maldonado. A cambio, quiero una promesa, que cuando mi padre caiga, usted y el príncipe Antonio me permitan mantener mi nombre. Estoy esperando un hijo.
El heredero del príncipe no puede nacer bajo la sombra de un abuelo convicto. La duquesa Sofía había tirado su última carta. Había traicionado a su padre, y su arrogancia se había convertido en una súplica desesperada. Elisa sonrió, una sonrisa de triunfo total. Había conseguido no solo la venganza, sino también la traición de la duquesa. Elisa aceptó el trato de Sofía. La duquesa la guió a un pequeño compartimiento secreto detrás de una librería en los aposentos del duque, un lugar que solo la familia más íntima conocía. Allí, Elisa encontró la correspondencia restante. No solo las cartas que incriminaban al duque, sino también una copia de la carta de renuncia forzada del padre de Elisa, el señor Maldonado, que probaba que había sido manipulado por los Valverde. «Esto es todo», dijo Sofía con voz apagada. «Yo le he dado la prueba de la condena de mi padre. Ahora cumpla su parte». «Lo haré», respondió Elisa, recogiendo los papeles con calma. «Su hijo, y solo su hijo, tendrá un futuro limpio de esta infamia. Pero usted, duquesa Sofía, vivirá con la sombra de esta traición. Su título no le salvará de su conciencia». La duquesa había garantizado la caída de su propia familia para salvarse. Elisa tenía ahora todas las pruebas: el diario secreto, la investigación de la condesa y los documentos de renuncia entregados por Sofía. La venganza no solo era completa, sino que había destruido el lazo familiar entre el duque y su hija. Elisa se preparó para el golpe final. Ella no arrestaría al duque en secreto, lo haría públicamente, en la cena de gala de la corte, frente a toda la nobleza de Madrid. La humillación tenía que ser un espectáculo. La duquesa Sofía ha traicionado a su padre para salvar su propio futuro y el de su hijo no nacido. ¿Cree usted que esta traición es un acto de crueldad extrema o la única forma lógica de sobrevivir en la despiadada sociedad del siglo XIX? Deje su opinión, y si el drama de época con giros de traición es su pasión, suscríbase ahora. Continuamos con la caída pública. Elisa tenía las pruebas y Sofía estaba debilitada por la traición y el secreto de su embarazo. Pero la venganza de Elisa no estaría completa sin la humillación final. Ella quería que Madrid entero presenciara el colapso del duque Alonso y la caída de la casa Valverde. El escenario elegido fue la cena de gala de la corte, el evento social más importante de la temporada. Elisa, usando su nueva posición como princesa y su influencia financiera, se aseguró de que el duque Alonso y duquesa Sofía estuvieran sentados en la mesa de honor, junto a la mismísima condesa de Lanzas y de manera estratégica, junto a un hombre que Elisa había invitado personalmente. El juez don Emilio Ramos, conocido por su implacable honestidad y su cercanía a la corona. El duque Alonso, completamente ajeno a que Elisa había orquestado su asiento al lado de su futuro juez, trataba de mantener una fachada de dignidad, aunque sus ojos revelaban el terror. Sofía, por su parte, miraba a Elisa con una mezcla de odio y terror silencioso. Ella sabía que esta era la noche final, y solo esperaba que su traición fuera suficiente para salvar el nombre de su hijo. Elisa, radiante en un vestido de seda blanca y sin ostentosas joyas, un contraste intencional con la pompa de la nobleza, era el centro de atención. El príncipe Antonio, a su lado, estaba más preocupado por los vinos que por la atmósfera. Antes de la cena, Elisa se acercó a la mesa de honor. «Duque Alonso», dijo Elisa con una dulzura venenosa, «me complace que haya aceptado la invitación a esta humilde cena. Una pena que no tengamos tiempo de hablar de inversiones caritativas antes de que el juez Ramos deba partir». El duque Alonso palideció al escuchar el nombre del juez. Se dio cuenta de la trampa. «Princesa, yo...» «No se preocupe», interrumpió Elisa. «Todo se aclarará a su debido tiempo. Disfrute la noche, duque. Será memorable». Elisa se retiró, dejando al duque en una agonía silenciosa entre el juez y la condesa. La duquesa Sofía, que observaba desde lejos, sintió una satisfacción helada. El precio de su supervivencia estaba a punto de cobrarse. La cena transcurrió en un silencio tenso que pocos notaron. Cuando llegó el momento de los brindis, Elisa tomó la palabra. «Distinguida corte»,
comenzó Elisa, alzando su copa. Brindo por la honestidad, porque en esta era de cambio, la verdad debe ser más valiosa que cualquier título o cualquier fachada. La duquesa Sofía apretó el brazo del príncipe. Sabía que venía el golpe. Y para ilustrar mi punto, continuó Elisa con su voz resonando en el gran salón, quiero compartir con ustedes una pequeña historia. La historia de una familia honorable, los Maldonado, que fue destruida por un acto de traición y avaricia. Una familia a la que se le robó su honor, mientras un criminal sonreía desde la cima de su nobleza. El duque Alonso intentó levantarse, pero el pánico lo paralizó. «Princesa, basta. Esto es inapropiado», gritó la duquesa Sofía, su voz temblando por el miedo a que el arresto de su padre arruinara el linaje de su hijo. «Inapropiado, duquesa», replicó Elisa, mirándola directamente. «¿Más inapropiado que robar a los huérfanos?» Entonces Elisa sacó de un pequeño bolso de mano el diario secreto del antiguo secretario del duque y los documentos de la condesa de Lanzas. «Señor juez Ramos, señora condesa de Lanzas», dijo Elisa, dirigiéndose a ellos. «Permítanme presentarles las pruebas. Este diario narra cómo el duque Alonso de Valverde desfalcó 50.000 duros destinados a los orfanatos reales hace 10 años y cómo manipuló documentos para culpar al padre de mi esposo, el señor Maldonado, de su propio crimen». Un murmullo se extendió como una plaga por el salón. Todos miraban al duque Alonso, que intentaba negar con la cabeza, con un sudor frío goteando por su frente. El juez Ramos tomó los documentos, examinándolos con sus gafas de lectura. La condesa de Lanzas confirmó los faltantes. La evidencia era irrefutable y devastadora. «Mentira, es todo una conspiración de esta burguesa», gritó el duque Alonso, poniéndose de pie, intentando huir. Pero era tarde. La caída del duque Valverde, uno de los nombres más antiguos de España, se había consumado ante la élite de Madrid. Capítulo 18. El arresto y la caída de la Casa Valverde. El juez Ramos, con la seriedad que lo caracterizaba, se levantó de su asiento. «Duque Alonso de Valverde», declaró el juez, con voz grave y clara. «En nombre de la corona, y basado en la evidencia presentada que corrobora la falta de fondos de la caridad real, ordeno su arresto inmediato». 2 agentes de la Guardia Civil, discretamente apostados a la entrada del salón a pedido de Elisa, se acercaron al duque. El duque Alonso, un hombre acostumbrado a la pompa y el respeto, ahora era un criminal arrestado. Intentó resistirse, clamando por su honor, pero sus gritos fueron silenciados por la vergüenza y el escándalo. La duquesa Sofía se quedó sentada, temblando. Vio cómo su padre era llevado a la fuerza, su rostro desfigurado por la derrota y la infamia. La humillación era total. Su título, su linaje, todo se había derrumbado en cuestión de minutos. El costo de su arrogancia había sido la ruina y la encarcelación de su padre. Elisa se dirigió al príncipe Antonio, quien había presenciado el arresto de su padre político en un shock mudo. «Antonio», dijo Elisa, sin emoción, «esta es la justicia por la que me casé. El nombre de tu familia está manchado, pero su libertad está asegurada gracias a mi dote. Ahora tenemos que decidir el futuro». La venganza de Elisa había destruido a la familia Valverde, pero la duquesa Sofía todavía tenía un as bajo la manga, su embarazo. El duque Alonso ha sido arrestado y la duquesa Sofía ha perdido a su padre y a su honor. Ahora, con su embarazo como única esperanza, ¿cree usted que Sofía logrará asegurar su futuro o Elisa la desterrará del palacio para completar su venganza? Comente su predicción y no olvide darle me gusta y suscribirse al canal si está al borde del asiento con este épico drama de época. El arresto del duque Alonso de Valverde fue el colapso más comentado en Madrid en décadas. La noticia de que uno de los nombres más antiguos de España había sido encarcelado por robar a huérfanos fue la infamia total. El título de duquesa de Sofía se convirtió en un sinónimo de vergüenza. Elisa, ahora la princesa, actuó de inmediato para consolidar su poder.
Usó su fortuna para pagar los abogados, no para defender al duque, quien estaba condenado, sino para asegurar que el proceso legal fuera rápido y público. Ella quería que el nombre de Maldonado fuera completamente limpiado y que el nombre de Valverde fuera destruido. En el Palacio Valverde, que ahora le pertenecía legalmente a Elisa y al príncipe Antonio, la atmósfera era de luto y miseria. Duquesa Sofía estaba confinada en su ala, una prisionera de su propia miseria y de su secreto. Ya no tenía lacayos, solo sirvientes contratados por Elisa, que la trataban con fría indiferencia. El príncipe Antonio, aunque legalmente era el esposo de Elisa, se sentía culpable y deshonrado. La caída de su suegro, aunque justa, manchaba su propio nombre. Se refugió en el alcohol y en la soledad, evitando tanto a Sofía como a Elisa. Una tarde, Elisa se acercó al príncipe. «Antonio», dijo sin emoción, «tu familia está a salvo del embargo y mi dote ha liquidado todas tus deudas. El precio ha sido la justicia. Ahora quiero que me ayudes a recuperar la dignidad de mi padre. Necesito tu firma para transferir la propiedad del antiguo Banco Valverde a mi nombre». El príncipe, exhausto por el escándalo, firmó sin leer. Elisa había obtenido la última pieza, el control de los activos restantes que el duque Alonso había usado para sus fechorías. Su venganza financiera era total. Mientras tanto, Sofía se dio cuenta de que si no actuaba pronto, no solo su padre iría a la cárcel, sino que ella y su hijo serían desterrados. Duquesa Sofía sabía que la única forma de detener la máquina de venganza de Elisa era crear un problema mayor que el dinero o la traición, un heredero. Ella enfrentó a Elisa en el gran salón. Elisa estaba en el centro, supervisando la redecoración del palacio con sus propios muebles, borrando las últimas huellas de la duquesa. «Princesa Elisa», comenzó Sofía, su voz temblando por el esfuerzo, «usted ha ganado. Mi padre está condenado y mi nombre es un chiste. Pero aún me queda algo que usted no puede comprar». Elisa se giró con una expresión de aburrimiento. «¿Su arrogancia, duquesa? ¿Ya no le sirve para nada?» «No», respondió Sofía alzando la barbilla con un vestigio de su antiguo orgullo. «Algo mucho más poderoso. Estoy esperando un hijo del príncipe Antonio». La noticia golpeó a Elisa con una fuerza que ni la humillación ni el arresto de un duque habían logrado. Su rostro, generalmente glacial, mostró por primera vez una fisura. «Miente», siseó Elisa. «No miento. Está confirmado. Es el único heredero legítimo de este nombre. Usted se casó con Antonio para vengarse, pero nunca para consumar el matrimonio en el amor. Yo sí». Sofía había encontrado su punto débil. Elisa había planeado la ruina financiera y moral, pero nunca había considerado un embarazo. El niño de Sofía sería el heredero legal del príncipe Antonio, lo que le daba a Sofía una posición inexpugnable. Si usted me desterra, su esposo, el príncipe, se encontrará con la obligación legal y moral de cuidar de su hijo. Si el hijo nace, usted tendrá que vivir con el recordatorio de que su rival, la mujer que humilló, es la madre del heredero de su nombre. «¿Qué hará ahora, princesa?», desafió Sofía. Elisa se recuperó rápidamente. «Usaré mi dote para desheredar al príncipe y criarlo en la vergüenza, si es necesario». «No puede desheredar a la sangre de su esposo, princesa». «La ley es la ley», replicó Sofía triunfante. Elisa tuvo que reconocer la verdad. Había ganado la batalla del dinero y la moral, pero Sofía acababa de ganar la guerra del linaje. Capítulo 21. El confronto final. La revelación del embarazo desató el enfrentamiento final entre las dos mujeres. Elisa convocó al príncipe Antonio a su despacho y le reveló la noticia de Sofía. El príncipe, al principio, negó. «Imposible. Yo estuve con Sofía solo una vez». «Fue suficiente», dijo Elisa poniendo su mano sobre los documentos legales del duque. «Antonio, el hijo es tu sangre. Eso significa que la duquesa Sofía es intocable. Ella nos ha dado la condena de su padre para salvar a su hijo». «¿Y qué vas a hacer?», preguntó el príncipe asustado. Elisa lo miró con desprecio. «Yo cumplo mis promesas.
Mi venganza era contra la infamia de los Valverde, no contra los inocentes. Pero tú, Antonio, eres el hombre más débil de este drama. Te casaste por el dinero, me traicionaste por el placer de tu antigua amante y no tuviste la fuerza para defender a nadie. Elisa confrontó a Sofía por última vez. Duquesa Sofía, usted ha traicionado a su padre para asegurar su supervivencia, y yo, por mi parte, cumpliré mi promesa. Su hijo no nacerá bajo la sombra de un convicto. A cambio, usted cederá cualquier derecho sobre el palacio o el control de las finanzas. Yo seré la tutora financiera. Usted será la madre del heredero, y eso es todo. Sofía, aunque humillada en su posición, aceptó. Había asegurado su supervivencia y el futuro de su hijo a costa de todo lo demás. Elisa había ganado la venganza, pero Sofía había obtenido la redención de su linaje a través de la traición y la maternidad. La venganza no siempre es dulce, a veces trae consigo complicaciones amargas. La duquesa Sofía se salvó con su embarazo. La justicia de Elisa fue incompleta. ¿Cree usted que el príncipe Antonio finalmente dejará a Elisa por Sofía, o que la venganza y el dinero mantendrán a esta extraña pareja unida? El desenlace se acerca. Comente su predicción e sigamos hasta el final. Com a sua autorização e seguindo o ritmo estabelecido, continuo com a escrita do roteiro em espanhol, completando os capítulos finais para atingir o mínimo de 9.000 palavras. A próxima e última sessão cobre os capítulos 22 a 26, aproximadamente 1.700 palavras, focando no julgamento do Duque Alonso, o destino final da Duquesa Sofia e a redenção e o novo caminho de Elisa. El juízo contra el Duque Alonso de Valverde fue el evento social y legal del año en Madrid. La prensa, ávida de escándalos de la nobleza, cubrió cada detalle de la infamia. El robo a los huérfanos, la conspiración contra el señor Maldonado, padre de Elisa, y la revelación de la ruina financiera de los Valverde. Elisa asistió todos los días, sentada en primera fila, con una dignidad austera, observando cómo el duque se desmoronaba bajo el peso de las pruebas que ella misma había recolectado. La condesa de Lanzas testificó con firmeza, y el diario secreto del antiguo secretario fue la prueba final e irrefutable. La duquesa Sofía también fue convocada, no como acusada, sino como testigo. El fiscal intentó obligarla a dar detalles sobre el conocimiento de su padre de los crímenes, pero Sofía, con el peso de su embarazo y el juramento de salvar el linaje de su hijo, se mantuvo firme en su traición. «Yo no sabía nada de las finanzas de mi padre», declaró Sofía con voz fría. «Él manejaba todo. Lamento que mi familia haya caído tan bajo, pero solo el duque Alonso es responsable de sus actos. Su silencio y su frialdad aseguraron su propia supervivencia a costa de su padre». El duque, al escucharla, la miró con una mezcla de horror y entendimiento. Ella lo había abandonado para salvar al nieto. La sentencia fue rápida, culpable de malversación de fondos y conspiración. El duque Alonso fue condenado a la pérdida de su título y a 20 años de prisión. Esa noche el príncipe Antonio le preguntó a Elisa, «¿Crees que Sofía hizo bien en traicionar a su padre?» «Hizo lo que hace la nobleza, Antonio», respondió Elisa con desdén. «Poner el linaje por encima de la moral». Ella se salvó, pero se condenó a sí misma a una vida con la mancha de esa traición. Su venganza, Antonio, es que ahora tú y yo, los extraños, somos los únicos que conocemos su secreto. Con el duque Alonso encarcelado y deshonrado, y el príncipe Antonio legalmente incapaz de manejar las finanzas, Elisa se convirtió en la dueña indiscutible del Palacio Valverde. Su primer acto fue revertir la humillación que le había sido infligida. Usó su fortuna para restaurar el honor del apellido Maldonado, donando una suma mucho mayor a la caridad que la que el duque había robado, y asegurándose de que su nombre fuera alabado en todos los círculos sociales. En el palacio se estableció una nueva y tensa normalidad. Elisa y el príncipe Antonio vivían un matrimonio de conveniencia sin amor. Él disfrutaba de la seguridad financiera y ella del poder. Duquesa Sofía, ahora degradada a ser solo la señora Sofía de Valverde, vivía en el ala de servicio,
esperando el nacimiento de su hijo. Elisa se aseguró de que ella tuviera todo lo necesario para la salud del niño, cumpliendo su promesa, pero la trataba con una indiferencia absoluta. «La venganza es completa», le confió Elisa a don Rafael. «La duquesa vive en mi casa, come mi comida, y su futuro depende de mi buena voluntad. Pero lo más importante, su hijo nacerá aquí, sabiendo que su madre traicionó a su abuelo para que él pudiera nacer sin el estigma de la prisión». Sofía, en su soledad, se dio cuenta de que el oro de Elisa era más cruel que cualquier insulto. El dote que debía salvarla se había convertido en la jaula más lujosa. Meses después, la señora Sofía de Valverde dio a luz a un niño sano, un varón. El príncipe Antonio se llenó de alegría. Finalmente tenía un heredero. El nacimiento del niño fue el juicio final para Sofía. Elisa, cumpliendo su palabra, permitió que el niño fuera presentado oficialmente como el heredero, pero al día siguiente se reunió con Sofía. «Su hijo es seguro, señora Sofía», dijo Elisa, sosteniendo los documentos legales que ella había redactado. «Usted cumplió su parte y yo la mía. Pero ahora no hay nada que la ate a mí o a este palacio». Sofía, sosteniendo al bebé, la miró con una debilidad nunca vista. «¿Qué quiere, princesa?», preguntó. «Quiero que se vaya. Usted y su hijo vivirán en una propiedad pequeña pero cómoda en el campo, que yo he adquirido. El príncipe Antonio les visitará y proveerá, pero usted no vivirá bajo mi techo. La vergüenza del nombre Valverde debe ser borrada de esta casa. Usted traicionó a su padre, pero yo no soy un monstruo. Soy una mujer de negocios. Su silencio es suficiente para mí». Elisa no la desterró a la pobreza, sino a una vida de irrelevancia. Sofía no perdió su seguridad, sino su estatus y su público. La duquesa Sofía, la que humillaba a los demás, terminó sus días como una pariente silenciosa, viviendo en la sombra de la fortuna y la venganza de la mujer que una vez llamó rata de esgoto. Sofía, derrotada, aceptó. Ella había priorizado el linaje sobre la moral y ahora viviría las consecuencias de su frío cálculo. Con el duque en prisión, el nombre Maldonado restaurado y Sofía desterrada a la irrelevancia, Elisa había completado su venganza. Había asegurado la justicia para su padre y expuesto la decadencia de la nobleza, pero su corazón no sentía triunfo, solo vacío. El matrimonio frío con el príncipe Antonio era una farsa. Ella había obtenido todo lo que quería, excepto la felicidad. Una mañana, Elisa convocó al príncipe Antonio a su despacho. «Antonio», dijo Elisa, poniendo un documento sobre el escritorio, «mi dote ha salvado su nombre, y usted tiene un heredero. Mi venganza está completa. He decidido anular nuestro matrimonio». El príncipe, sorprendido, se sintió aliviado. «¿Pero por qué? ¿Qué pasará con mi hijo? Usted y su hijo vivirán aquí, con la fortuna asegurada por mi dote, que permanecerá. Yo no puedo vivir un matrimonio sin amor. Mi vida es mi negocio, no esta jaula de oro. He luchado por la justicia y ahora lucharé por mi libertad». Elisa le dejó una suma monumental para asegurar el futuro del príncipe y de su heredero. Ella, la vengadora, se liberó de su propia trampa. Elisa dejó el Palacio Valverde tal como había entrado, con discreción y una determinación feroz. No se fue a una casa de campo, sino al extranjero, donde usaría su riqueza para construir su propio imperio, lejos de la sombra de la nobleza. El príncipe Antonio, el hombre débil, se encontró solo en su palacio, rico, con un hijo ilegítimo, pero finalmente libre de la tiranía de la duquesa Sofía y la frialdad de Elisa. Había cambiado su esposa, pero seguía siendo el mismo hombre mediocre. Años después, el duque Alonso murió en prisión, olvidado por la corte y por su propia hija. Elisa Santamaría, la burguesa que se disfrazó de plebeya, se convirtió en una de las mujeres de negocios más exitosas de Europa. Ella usó su historia no como una mancha, sino como una lección. El dinero tiene más poder que el título, y la justicia se cobra a sangre fría. Había encontrado su redención no en el matrimonio o en la nobleza, sino en la libertad y el poder de su intelecto. El Palacio Valverde
ahora bajo el nombre del príncipe Antonio, permaneció como un recordatorio silencioso del escándalo y de cómo la arrogancia de una duquesa había provocado la caída de su propia casa a manos de la fortuna de una rival. La historia de Elisa se convirtió en una leyenda, la mujer que se dejó humillar en público para ejecutar la venganza perfecta y exponer el podrido corazón de la nobleza. Ella había ganado. No solo había vengado a su padre, sino que había comprado su propia libertad. Y así, la arrogancia de la duquesa Sofía fue aplastada no por otro título más grande, sino por la fuerza silenciosa e implacable del oro y la justicia. Elisa Santamaría demostró que en el siglo XIX, la verdadera nobleza no estaba en un apellido antiguo, sino en la capacidad de levantarse de la humillación y en la búsqueda de la verdad. La dinastía Valverde pagó su precio. Queremos saber su opinión. ¿Cree usted que la venganza de Elisa fue justa o se igualó a la crueldad de la duquesa Sofía? Deje su comentario sincero abajo. Si usted quedó impactado con la caída de esta duquesa, suscríbase ahora al canal Relatos que Conmueven Oficial para más historias de época, intrigas y venganza. Y para continuar en esta atmósfera de secretos y dramas de salón, haga clic en el video recomendado en pantalla y descubra